Grabar. Sí. Ya, perfecto. Si hay dudas, me van diciendo en el momento. Voy a compartir la pantalla. Anotar. Spotlight. Acá está. Perfecto. Entonces, esto de acá se entendió. ¿Cuándo es que cuando dos átomos se mantienen unidos? ¿Qué tiene que ocurrir? Tiene que haber un equilibrio. Bueno, más que nada un equilibrio, tiene que minimizarse la fuerza neta potencial del sistema. Entonces yo tengo dos átomos y estos se empiezan a acercar y hay una competencia entre una fuerza repulsiva, ¿cierto? Porque hay cargas del mismo signo, y hay una fuerza atractiva porque también hay cargas de diferentes signos que se atraen. Entonces una competencia y la sumatoria de esa fuerza en algún punto de la distancia que están esos átomos llega a un valor mínimo. Cuando eso ocurre, entonces a esa distancia se quedan, se forma el enlace y se forma el sólido. Eso se entendió, ¿cierto? Luego vimos de que había una regla para los electrones, que es el principio de exclusión de Pauli, que quiere decir que no pueden haber dos electrones con los mismos números cuánticos. Es como decir, yo le dije, las características de los electrones son de esta forma. Además se pueden catalogar, por ejemplo, en 4 tipos. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, en la práctica son 4 los números cuánticos, que son el nivel, en qué nivel se encuentran, son el spin, que es hacia dónde gira, digamos si gira hacia un lado o si gira el electrón hacia el otro, son el momentum angular y el otro el magnético. Entonces son 4 y no pueden haber dos electrones con los mismos números cuánticos. Entonces por eso cada nivel aguanta ciertos números de electrones. Los niveles más pequeños, digamos el 1S, el nivel S, acepta solo 2 electrones y así sucesivamente hasta llegar a harto más el D, por ejemplo, que el nivel D puede tener hasta 10, acomodar 10 electrones. Y el problema se produce entonces cuando nosotros queremos juntar varios átomos, pero esos átomos todos tienen sus niveles, por ejemplo, S llenos. Entonces, cuando yo los junto, estos niveles siguen siendo nivel S, pero ya no tengo que acomodar solo 2 electrones, tengo que acomodar 2 electrones por el número de Avogadro, que es 10 a la 23, ¿cierto? Por lo tanto, es 2 por 10 a la 23 electrones, y ya estoy requete contra muy pasado. ¿Qué pasa entonces? Es que los niveles se solapan y empiezan a quedar uno muy juntito de otro. Entonces todos los niveles, los 10 a la 23 niveles, letra S, se quedan todos muy, muy, muy juntitos. Y luego los P se separan, pero quedan todos muy, muy, muy juntitos. Y así sucesivamente. ¿Ya? No es que en realidad la banda de valencia sean solo P y la de conducción sean solo en S o al revés, ¿ya? Sino que se forma como una red. Entonces hacia abajo tenemos cierto número, cierto tipo de niveles, en la banda de valencia y en la de conducción tenemos otro. Y en la práctica esto se ve como la imagen que ya tenemos acá, ¿cierto? Que conforme se acercan, entonces se producen estas bandas, y en los semiconductores la característica es que estas bandas, que son un conjunto de niveles, está separada por una banda prohibida que se llama el bandgap. Y en ese bandgap no hay niveles disponibles. Recuerden que una banda está conformada por miles de miles de miles de miles de niveles que están muy pegados unos a otros. Y cada nivel, ¿qué representa? ¿Se acuerdan qué representa cada nivel? ¿Qué es un nivel de energía? Eso lo repetí hasta el cansancio la semana pasada, ¿se acuerdan? Donde se puede encontrar un electrón. Perfecto, son estados energéticos disponibles para los electrones, ¿cierto? En palabras muy coloquiales, es un espacio donde yo puedo colocar un electrón. Si no hay nivel, no hay posibilidad de poner un electrón en ese espacio. Pero es en función de la energía. Recuerden que estos gráficos son solo energía. Fíjense, el eje X es posición, pero este es energía. Entonces no es que el electrón pase desde la base del material al top, sino que el electrón se mueve el electrón pasa a estar confinado, que no se puede mover, en la banda de valencia, y después sí se puede mover, y entonces pasó a la banda de conducción. Y nosotros lo representamos hacia arriba porque es un aumento de la energía.
Ya vimos esto y esto está claro, ¿cierto? La diferencia entre semiconductores, aislantes y metales. La única diferencia es el band gap, que no existe en los metales. En los semiconductores es intermedio, ¿cierto? Y que un electrón entonces puede cambiar su estado desde la banda de valencia a la banda de conducción por una excitación pequeña, puede ser térmica, óptica, aplicar una diferencia potencial, etc. Y están los aislantes, en donde esta brecha que separa las bandas es tan alta que no es posible hacer pasar un electrón de la banda de valencia a la banda de conducción. Los típicos materiales aislantes son, ¿cuáles? La madera, La madera, ¿cuál otro? la cerámica, la La cerámica cerámica. ¿La madera es un material orgánico o inorgánico? orgánica Orgánico. ¿Por qué? eh, de los arbolitos. ¿Ya? ¿Cuál es la diferencia entre un Profe, material orgánico y otro y uno inorgánico? tengo una duda ahí. Entonces, ¿la conductividad tiene directa relación con la el band gap, Por supuesto que sí. Ujú. ¿La conductividad eléctrica o la térmica? la eléctrica? Eléctrica. ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia entre inorgánicos y orgánicos? Ya, pues dígame cualquier ¿Que se cosa. pueden degradar o no? La Eh, célula, la célula. ¿A qué se refiere con la célula? ¿La célula de microorganismo de célula o la célula de célula solar? no, de como de microorganismos. Mm, ya, El tipo de enlace, puede ser, ya. la diferencia entre las dos. Podría ser. A ver, ¿puede profundizar? Que me estaba imaginando como el orgánico y inorgánico, que es, por ejemplo, lo inorgánico, los polímeros tienen enlaces de estos Ya, a ver, los como polímeros. A ver, cadena, quedémonos en los polímeros. ¿Qué es un polímero? es un Es material, un material orgánico, ya. Pero, ¿cuál es la característica de los polímeros? la, la cadena, es que me estoy imaginando la cadena de estas Ya, que los sí, enlaces que son. ya, y ya, sí, está bien, está bien. Pero algo falta, que es el carbono. Los polímeros son moléculas que están basadas en carbono, hidrógeno, nitrógeno y oxígeno, pero principalmente carbono. Esa es la materia orgánica, carbono. Y la inorgánica es todo el resto. ¿Ya? Entonces, generalmente los compuestos orgánicos son aislantes. Generalmente, no siempre. Los cerámicos también, los óxidos en general, tienen que ser los plásticos que son polímeros, la madera que es materia orgánica. Los metales, bueno, ¿para qué vamos a entrar en detalle? ¿Cierto? Los conductores son los metales, algunos óxidos también, y los semiconductores son los que ya hemos visto, los elementales como el silicio, el germanio y el carbono en una de sus formas estructurales. Y también los compuestos, sulfuro de zinc, sulfuro de cadmio, óxido de zinc, dióxido de titanio, sulfuro de indio, cobre, indio, azufre, y puedo seguir así al infinito y más allá. Vimos también la diferencia entre un semiconductor tipo P y entre un semiconductor tipo N. Brad, ¿está por ahí? Sí, profe. Ya, Brad. ¿Qué es un semiconductor tipo N? Eh, es cuando... ya, no sé cómo explicarlo. Es cuando se juntan los átomos de un elemento Ya, pero y antes de eso, eso es cómo se forma un semiconductor tipo N. Pero si yo digo, defíname un semiconductor tipo N. Un semiconductor tipo N es un material semiconductor que tiene, que tiene los electrones de valencia
Ya que tiene, a ver, O sea, electrones de valencia. los electrones, que no me acuerdo cómo se llama. Electrones sobrantes, no sé si son sobrantes, Ya. en el nivel ED, más cerca de del nivel de... Ya, pero eso es producto del dopaje. Pero yo Ah, estoy ya, pidiendo ya. que me defina un material semiconductor tipo N. ¿Es un Mm. material entonces? Ya. Siguiente. Carlos. Que tiene más electrones que huecos. A ver, pero más electrones que O sea, hueco es muy, muy general. Entonces, si yo digo el material tiene más electrones que hueco, entonces el material es negativo, tiene carga negativa y eso no es cierto. Entonces tiene que poner el apellido a la definición, ¿cierto? ¿Cuál sería el apellido? que tiene más la banda de valencia que orificio la banda de conducción. No es preciso. Iván, El semiconductor tipo N ujú, es aquel que tiene más electrones en la banda de conducción que huecos en la banda de valencia. perfecto. Tiene más electrones en la banda de conducción que huecos en la banda de valencia. Iván, ¿cómo puedo obtener un material tipo N? Un semiconductor tipo N. Por ejemplo, el silicio. Dopando con un, o sea, dopando con un átomo que tenga un, a ver, ¿cómo lo digo? ¿Ya? Dopando con Si, un átomo que tenga. si estoy dopando un elemento que tiene 4 electrones de valencia, el elemento dopante tiene que tener más electrones que los del enlace. En este que, Perfecto. Como los del grupo 5, como el boro, ¿cierto? Que tiene 5 electrones. No, como el fósforo, que tiene 5 electrones. Entonces, cuando dopo, me va a sobrar un electrón. ¿Qué pasa con ese electrón? eh, el electrón sobrante se Ujú. encuentra Acá hay que el- mirar. sí, en ese nivel ED que ¿Ya? está muy pegado a la banda de conducción. Perfecto. Muy bien, Iván. Felipe, Dígame. ¿qué es un semiconductor tipo P? Un semiconductor tipo P es un semiconductor que tiene eh, más huecos en la banda de valencia que electrones en la banda de conducción, Perfecto. ¿Cómo puedo hacer que un semiconductor intrínseco pase a ser un semiconductor tipo P? dopándolo con un átomo de un elemento que tenga menor número de, de valencia. De O de electrones de valencia, como por electrones de valencia. ejemplo el aluminio en el caso del silicio. ¿Dónde se ubican los huecos que sobran? En el nivel EA, en este caso, ¿Ya? ¿Y dónde está ese nivel EA? cerca de la banda de valencia. No, muy cerca de la Perfecto. banda. El nivel EA y el nivel ED significan nivel EA aceptor, ¿cierto? Porque tiene huecos para aceptar electrones. Y el nivel E sub D se llama donador, porque dona electrones. Por eso es ED y EA. ¿Se entendió? Perfecto. Luego vimos acá, ya nos fuimos a la punta del cerro de la clase pasada cuando empezamos a ver el nivel de Fermi. En la práctica, el nivel de Fermi me dice dónde puedo encontrar, dónde es más probable encontrar electrones en función de la energía. Ujú. ¿Se entiende? Dice, esta función da la probabilidad de que un estado de energía disponible E sea ocupado por un electrón. Es lo mismo que dije yo, pero en otras palabras. Da la probabilidad que un estado de energía E sea ocupado por un electrón o que un electrón ocupe un estado de energía dado. Y yo lo dije de esa forma. ¿Se entiende? Entonces, si yo tengo 20 niveles de energía, el nivel de Fermi me dice, mira, es más probable que los electrones en este material, a estas condiciones, estén en esa región, en lugar de esta otra región. Eso me dice el nivel de Fermi. ¿Claro o no claro?
No, no claro. ¿Sí? Sí, Ya, perfecto. Seguimos entonces. Esquemáticamente, ¿cómo lo podemos ver? Si nosotros tenemos un material intrínseco como el que estoy encerrando acá, donde tiene una banda de valencia y una banda de conducción, este pareciera ser que es a una temperatura dada donde ya tenemos portadores generados, porque ustedes se fijan que acá abajo hay huecos y acá arriba hay electrones, ¿cierto? Cuando hay huecos en la banda de valencia y electrones en la banda de conducción, quiere decir que estamos a una temperatura diferente de cero. ¿Por qué, Brad? Porque yo sé eso. Cuando me ponen un diagrama de bandas como este, y yo veo que en la banda de valencia tengo huecos y en la banda de conducción tengo electrones, yo digo, aquí no es temperatura 0 Kelvin. ¿Por qué? Porque se aprecia que ya se movieron desde la banda de valencia a la de conducción. Perfecto. En resumen, No sé, porque a 0 Kelvin no hay todos los electrones se encuentran en la banda de la banda de valencia. valencia. Ujú. Muy bien. Entonces, ahora yo pregunto, miran, yo pregunto a la función de Fermi-Dirac, le digo, en un semiconductor intrínseco a una temperatura dada, suponte 50 Kelvin, 100 Kelvin, ¿cuál es la probabilidad de que los electrones estén ocupando estados de energía y dónde está la mayor probabilidad de que los electrones se encuentren utilizando estados energéticos? En la práctica, ¿qué estoy preguntando? Estoy preguntando en qué niveles es más probable que se encuentren los electrones en este caso. Y entonces la función de Fermi-Dirac aparece y me dibuja esta curva. ¿Cierto? Que es como una S dada vuelta. ¿Se entiende? ¿Qué quiere decir esta curva? ¿Cómo se lee? Esta curva se lee, aquí tengo el 1, acá tengo la mitad y acá tengo el 0. Entonces, ¿qué me está diciendo esta curva, Carlos, para este material? Que el nivel de Fermi se encuentra en la mitad de las dos bandas. Ya. O sea, es Ah, como que la... esa es una conclusión, ¿cierto? Pero si yo veo la forma de la curva y yo le pregunto a la curva o le pregunto a la función f de e, ¿dónde es más probable o en qué niveles es más probable que estén los electrones? La curva me va a responder. Es más probable que los electrones estén ¿dónde? en la banda de valencia. En la banda de valencia. ¿Por qué yo puedo ver eso de la curva? ¿Cómo lo entiendo yo desde la curva? Porque la banda de valencia está... No, a ver, esa gráfica dice que el 1 está a la izquierda Perfecto. y coincide con la banda de valencia y mientras va subiendo es menos probable encontrar hasta llegar a cero cuando está en la banda de Maravilloso, conducción. Iván. ¿Qué almorzó hoy día? Casual. Poroto, Poroto, está buena. Tal cual, porque el valor máximo de la distribución de Fermi se logra acá, que es 1. La distribución de Fermi tiene valor máximo 1, por lo tanto, la máxima probabilidad de encontrar electrones está aquí, justo en el tope de la banda de valencia. Y la mínima probabilidad está hacia la banda de conducción. Eso me dice el nivel de Fermi, ¿se entiende? La distribución de Fermi. Y la distribución y el nivel de Fermi es justo la mitad de esa distribución, donde me dice que de la mitad hacia abajo es más probable encontrar electrones que de la mitad hacia arriba. ¿Se entiende? ¿Sí? ¿No? ¿Sí? Sí. Sigamos. ¿A quién viene ahora? Felipe. ¿Qué pasa en el caso del semiconductor tipo N? En un caso del semiconductor tipo N, a una temperatura dada, aquí vamos a suponer 100 Kelvin, porque ya hay huecos en la banda de valencia, yo tengo, fíjense, tengo harto más electrones en la banda de conducción que huecos en la banda de valencia. Aquí tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y aquí tengo 2 huecos. Por lo tanto, es N. ¿Sí? Y la temperatura no es 0. ¿Por qué? Porque tengo electrones acá arriba y no debería tener si es 0. ¿Qué me está diciendo la distribución de Fermi-Dirac? Yo le digo, y ahora en el semiconductor tipo N,
¿En qué niveles es más probable que se encuentren los electrones? ¿Qué me está diciendo la distribución? La curva se desplaza hacia arriba porque está el nivel eh, dopante, Ujú, que está cerca donador, de en la este caso. donador, eso, donador, Ujú, que está cerca de la banda de conducción. Entonces, ujú, entonces la curva eh, está más cercana al ya. nivel de conducción, ¿Y qué como la banda de significa que conducción. la curva se haya desplazado hacia la banda de conducción Eh, en términos de la bueno, probabilidad de encontrar electrones? que va a ser más probable encontrar electrones cerca de la banda de conducción. Maravilloso. Carlos, misma pregunta para el semiconductor tipo P. Tenemos un semiconductor tipo P, claramente acá tenemos un par de electrones, por lo tanto, en la banda de conducción, por lo tanto, no estamos en el cero absoluto, y tenemos más huecos acá abajo, por lo tanto, es tipo P. Seguro que sí. Si yo le pregunto la distribución, ¿dónde es más probable encontrar electrones? ¿Qué me va a decir la distribución de Fermi? Carlos. No escucho. ¿En la banda de Valencia o no? En la banda de valencia, la distribución. ¿Qué pasó con la forma de la curva, con la distribución? Se Bajó mantuvo, bajó, se desplazó hacia dónde. hacia la banda de Valencia. ¿Por qué? Porque, En términos de probabilidad, ¿por qué? o sea, cuando el nivel de energía es cero ya como que No, pero en términos de es, probabilidad, ¿por qué la función de distribución se desplazó hacia la banda de valencia en términos de probabilidad de encontrar electrones? ¿Qué me está diciendo? Si cuando era tipo N se desplazó hacia arriba porque la probabilidad de electrones ahora era mayor en la banda de conducción, entonces si se desplazó hacia abajo, la probabilidad de encontrar electrones es mayor. ¿Dónde ahora? es la banda de Valencia. En la banda de valencia. Perfecto. Y el nivel de Fermi, que es la mitad de la distribución, se encuentra más cerca entonces de la banda de valencia. Perfecto. Por lo tanto, el nivel de Fermi es una medida que indica la probabilidad de encontrar electrones. ¿Sí? Perfecto. Seguimos entonces. Aquí yo Profe, agregué alguna duda. vengo al tiro que tengo que hacer algo urgente. Ok. Tiene que ir a hacer del 2. Ya. Aquí hay dos términos que aparecen, que uno se llama afinidad electrónica, que viene dado por esta función chi, que es esa X cursiva, ¿ya? La que está acá, y que es la energía obtenida al dejar caer un electrón desde el nivel del vacío. ¿Se acuerdan que era ese nivel es cero, ¿cierto? El nivel del vacío, que es la energía que tiene un electrón cuando está libre, que es la máxima energía posible que puede tener un electrón. Entonces esa lo usamos como referencia. Y entonces la afinidad electrónica mide entonces la energía que obtenemos cuando dejamos caer un electrón desde el máximo nivel de energía libre a la banda de conducción. Es decir, entre acá arriba y el tope de la banda de conducción. Y también existe algo que se llama la función trabajo, que es la diferencia entre los niveles de Fermi, lo vamos a ver más adelante, y la energía de vacío, ¿ya? Entonces, básicamente es la misma afinidad electrónica, pero extendida hacia el nivel de Fermi. Y esto, ¿cómo se puede entender? Es la medida de la fuerza de unión de los electrones al material. Para yo arrancarle electrones al material, entonces yo tengo que vencer la función trabajo. Tengo que entregarle una energía mayor a la función trabajo para poder arrancarle electrones. Es una medida de la fuerza
que mantiene unidos los electrones al material. ¿Se entiende en términos generales? Sí. No lo vamos a usar tanto, pero es importante saber. Entonces, ¿qué pasa cuando yo uno dos materiales semiconductores? ¿Brad está? ¿Dónde está? Sí, profe. Sí. Brad, ¿Cómo por era la favor, pregunta? descríbame. Brad, no he hecho ninguna pregunta todavía. Ah. Necesito que presten atención. ¿Ya? Si necesitan hacer otra cosa, me dicen, hacemos pausa, pero si no van a prestar atención, esto no lo van a entender después solos. ¿Ya? Defíname qué es lo que estoy viendo acá. En esta imagen de acá. Tengo aquí un material y tengo otro material y tengo un montón de líneas de valores y de cosas. Yo necesito que me digan qué es esto que yo estoy viendo acá. Ya, en el lado izquierdo se encuentra un material tipo P, ¿Ya? donde el nivel de Fermi está más cerca de la banda de conducción. Acá, este. Sí, abajo, Ya, SEFP. pero la banda de conducción está acá arriba. O sea, banda de valencia, disculpe. ¿Ya? Y arriba tenemos el QX, que es la energía necesaria para arrancar un electrón. Y No, arriba energía de trabajo. O sea, no. La afinidad electrónica. Ujú. ya. Es la Afinidad energía que se gana cuando un electrón pasa desde el vacío, desde la energía del vacío, a la banda de conducción. Ujú. Ya. ¿Ya? Afinidad electrónica. La afinidad electrónica. ¿Ya? Y está el electrón de vacío arriba. ¿Ya? La energía, O sea, ¿cierto? energía vacío. De un electrón en estado del vacío, que Pues, se llama, ¿sí? Que es en estado está- libre. ¿Y claro. qué es esta línea punteada que está acá? Ese es el nivel de Fermi ¿Ya? en equilibrio con el material Es cuando el se nivel unen de los dos. Fermi intrínseco. Es Sí, el nivel intrínseco. de Fermi en un material intrínseco que Cuando siempre está está a en la la mitad. mitad del vanguard. Ujú. Está a la mitad, sí. Perfecto. ¿Y el otro lado? El otro es el material semiconductor tipo N, Ujú, donde el nivel de Fermi se encuentra más cerca de la banda de conducción. ujú. Ya. Y Sí, en términos generales sí. Perfecto. Ahora yo pongo uno de estos dos materiales y ustedes ya saben lo que pasa. Carlos, ¿qué pasa cuando uno un material P con un material tipo N en función de los portadores de carga, electrones y huecos? ¿Qué pasa? Se unifica el nivel de Fermi. No, Como que, eso nosotros no lo hemos visto así. Cuando yo hago una celda solar, yo uno un material P con un material N, ¿cierto? El material N tiene más electrones en la banda de conducción y el P tiene más huecos en la banda de valencia. Lo vimos en unas tres clases atrás, creo, o dos clases atrás. Cuando uno de estos dos materiales, ¿qué pasa con los portadores de carga, que son los electrones y los huecos? o sea, pasan de la banda de valencia a la de conducción. Mm, mm. Y Carlos tiene que revisarla, va a tener que repasar. Iván, Cuando se une el N y el P, ujú, los electrones libres del N, los de la banda de electrones de la conducción, banda de conducción del N, ¿ya? los electrones extras de la banda de conducción del tipo N pasan a la banda de valencia del material tipo P. Y ahí eh, ocurre el flujo de electrones que no se detiene o sea, la idea es que no se detenga. Más o menos. Brad, es cuando los electrones, cuando se unen los dos materiales, pasan los electrones del material tipo N al tipo P ujú, y dejan carga, o sea, deja cargado como positivo y negativo el otro. maravilloso. Y Maravilloso. ¿está ahí, no? Ya. Sí, eso nosotros lo vimos. ¿Por qué se produce eso y cómo se llamaba eso? Dijimos difusión. Y yo le di el ejemplo del perfume. ¿Se acuerdan? Cuando el semiconductor N, que tiene más electrones, se junta con el P, los electrones difunden hacia P. ¿Por qué?
Porque la concentración de electrones en el tipo N es mayor que la del tipo P. Y ocurre una difusión. ¿Se acuerdan? Y yo les pregunté esa vez, ¿esa difusión ocurre hasta el infinito, hasta que los dos quedan con el mismo número de electrones y número de huecos? Y la respuesta dijimos que era no. ¿Por qué? ¿Por qué no? Que tiene que ver con lo que dijo Brad recién. Felipe, ¿por qué no es infinita esa difusión? Y se detiene. Porque llega un momento en donde se forma un campo eléctrico entre los dos, Ujú. digamos, Ese entre campo los eléctrico se contactos, forma porque, porque los electrones pasaron del N al P ujú, y, y se sienten atraídos eh, ¿cómo decirlo? digamos, dejaron una carga descompensada positiva al Sí, otro lado, ¿cierto? sí. Perfecto. Entonces, Entonces, ese campo que va desde N a P impide que los electrones sigan pasando, ¿cierto? Porque los sí. electrones se mueven en sentido opuesto al campo. Perfecto. Así lo aprendimos y eso es correcto. Pero en términos de física de bandas, la explicación es la que viene ahora. ¿Qué es lo que ocurre? Ocurre que cuando yo tengo estos dos materiales tienen niveles de Fermi separados. Ustedes lo pueden ver, ¿cierto? Tenemos un nivel de Fermi muy arriba y otro nivel de Fermi muy abajo. Por lo tanto, me está diciendo que el material como que tiene dos regiones. ¿Ya? Entonces me está diciendo que en un lado la distribución de electrones está más cerca de la banda de conducción y en el otro lado la distribución de electrones está más cerca de la banda de valencia. Eso no es una situación de equilibrio en ningún punto de vista, la naturaleza tiende al equilibrio. Y se descubre entonces que este equilibrio se logra cuando los niveles de Fermi son transversales a lo largo de todo el material, como la figura que está abajo. Entonces, lo que pasa es que para igualar los niveles de Fermi, los electrones pasan de la banda de valencia del material tipo N al material tipo P. ¿Ya? Este proceso que nosotros vimos se llama difusión. Cuando este proceso ocurre, lo que pasa es que se genera una carga, ¿cierto? Ustedes vieron que acá se genera una carga positiva y acá una carga negativa. Esa carga positiva y negativa genera una diferencia de potencial. Entonces, este potencial que hay en esta zona es diferente al que hay en esta zona, ¿no? ¿Por qué, Iván? Dijo el potencial de... Lo Supongamos cual, acá, estos electrones pasaron para acá y dejaron puros signos positivos acá, pero en sí, esta zona. Y entonces, aquí yo tengo una carga positiva, una carga negativa acá, y eso genera un potencial electrostático, ¿cierto? Una fuerza de potencial. sí. La pregunta es, ¿ese potencial que está acá es igual al potencial conforme yo me voy moviendo hacia acá? ¿No? ¿Por qué no? Porque Mm, no tenemos la misma situación, porque acá tenemos más electrones, ¿cierto? Y acá tenemos cargas positivas y acá tenemos cargas negativas, ¿cierto? sí, sí. ¿Sí? Entonces eso hace que el potencial de esta zona sea diferente a esta zona, sea diferente a esta zona. ¿Se entiende? Cuando eso pasa, entonces la energía potencial de los niveles se modifica y hace que se desplacen, como está acá. Entonces, al ajustar los niveles de Fermi, ¿qué es lo que pasa? Que la energía potencial en esta zona es mayor y entonces la banda de conducción del tipo N se levanta y la del tipo P se baja. Y así queda este diagrama que está acá en términos de los niveles de energía. Ahora, yo para asegurarme de que ustedes están entendiendo, lo voy a volver a explicar, pero ustedes tienen que ir desarrollando la idea. Profe, Dígame. la subida y la bajada dijo que era por la variación de
la variación del potencial eléctrico en cada zona. Ujú. Sí, sí. ¿Sí? Sí, porque el campo, ese campo, a ver, nosotros sabemos que se forma un campo eléctrico, pero el campo eléctrico en términos prácticos es la derivada de la energía, del potencial eléctrico por el desplazamiento. Pero cuando yo me voy muy lejos de la unión, yo tengo la situación del semiconductor como era, el tipo N y tipo P. Y conforme me voy acercando a la unión, que yo voy viendo que se van agotando los portadores mayoritarios y aquí se están acumulando los negativos y aquí los positivos. Por lo tanto, la energía potencial varía. ¿Sí o no? La energía potencial eléctrica varía. Y esa variación hace que las bandas se vean obligadas a la banda de valencia se levanta porque el potencial, digamos, se disminuye, bueno, aumenta en realidad el potencial aquí, aumenta, y acá el potencial tiene que disminuir. Ujú. ¿Se entiende? Déjenme ver si lo dije bien porque pareciera ser que era al revés. Efectivamente, en el tipo N el potencial disminuye y en el tipo P el potencial aumenta. Ajá. Esos aumentos y disminuciones de potencial son los que producen que se doblen las bandas. Cuando el potencial en el tipo N disminuye porque se agotaron los electrones, entonces las bandas se levantan hacia arriba. Son inversos. Entonces, ¿qué hace eso? Que se alinea el nivel de Fermi y se detiene la difusión porque ahora ya encontramos la situación de equilibrio y como consecuencia se generaron estas bandas que se doblaron, ¿cierto? Que se pusieron, se generan de esta forma. ¿Se entiende? Proceso desde cero. Uno de los dos semiconductores, y en términos de, ahora ya no estamos hablando en términos de difusión, ni del perfume, ni nada de eso. Vamos a hablar en términos de nivel de Fermi y de bandas. Junto a estos dos materiales, Carlos, ¿qué es lo que ocurre entonces en el instante 1 cuando yo junto estos dos materiales? ¿Cuál es la situación? Se crea un flujo magnético. Un flujo magnético, O como los sea, imanes. no por las diferentes cargas que tienen, como que se generan. Ya, pero eso no es como en el segundo 1, eso es como en el segundo 2. En el instante 1 en que se juntan, ¿cuál es la situación? Yo creo que usted me diga, están separados y yo los junto. Ahí, usted cuénteme, ¿qué es lo que pasa o qué es lo que va a comenzar a pasar? A empezar a unificarse el nivel de Fermi, ¿no? ¿Por qué va a empezar a unificarse el nivel de Fermi? Por los portadores de carga. ¿Ya? ¿Qué pasa con los portadores de carga? Lo, en la banda de conducción va a pasar a ser como una sola. La banda de Y la conducción va banda a de pasar. valencia. ¿Ya? ¿Qué más? Hoy día el Carlos no lo tengo aquí en clase. Después tiene que repasar, ¿ya? Pero su compromiso, porque está más o menos perdido, tiene que repasar las clases, a lo menos las 3 últimas, ¿ya? ¿Carlos? Sí, pues, Ya, hágalo. Sigamos. Felipe, ¿qué pasa en el instante 0,1 junto? ¿Cuál es la situación en ese momento? Eh, bueno, los dos materiales tienen un distinto nivel de Fermi, Ya, eso es lo primero. Tiene distinto nivel de Fermi. Ujú. entonces empiezan a pasar los electrones de la banda de conducción del tipo N hacia el tipo P. ¿Por Por, qué? Ya, perfecto. Ahí estamos bien. ¿Por qué empieza a pasar eso? por la, por lo del potencial de energía, o por digamos, a ver, sí, será eso. No sé, esa diferencia de potencial El- es la consecuencia de que los electrones se movieron, ¿cierto? Pero ¿por qué mm, los electrones tienen que moverse hacia el lado P? para encontrar el equilibrio. Para encontrar el equilibrio, ¿cierto?
La única forma de que este elemento, esta unión encuentre el equilibrio es equiparando su distribución de electrones, ¿sí? Porque si no, siempre los electrones van a estar concentrados en un lugar y no en el otro. Ujú. Entonces, ¿qué hacemos? Ponemos la situación de equilibrio. ¿Por qué? Porque ya sabemos que ocurre un proceso de difusión y ese proceso de difusión permite el equilibrio mediante la unificación de los dos niveles de Fermi. Perfecto. Gracias, Felipe. Iván, luego que los electrones pasaron al semiconductor tipo P, dejaron una carga positiva atrás, ¿sí? ¿Qué pasa con las bandas de valencia y la banda de conducción cuando ya el nivel de Fermi se equiparó? Cuando el nivel de Fermi se equiparó, Ujú, como los electrones del semiconductor tipo N se fueron al tipo P, ujú, hubo un agotamiento de electrones en el tipo N. ujú. Y ese agotamiento de electrones baja el potencial eléctrico y hace que se desvíe la banda de conducción. Perfecto, listo, Y listo, listo. Con eso nos quedamos. Y el efecto contrario ocurre en el tipo P. ¿Perfecto? ¿Sí? sí, sí, sí. Maravilloso. ¿Alguna duda? Profe, Ujú, en el gráfico ahí abajo, ujú, en el eje X, ujú, dice XP y XN. ¿A qué ujú. se refiere eso? A la Se posición de los... refiere a la distancia que hay entre la unión, ¿sí? Y donde termina la zona de agotamiento del semiconductor N y donde termina la zona de agotamiento en el semiconductor P. Cuando yo junto estos dos materiales, está la unión, se ve ahí, justo acá, pero como los electrones movieron del N al P, o sea, hubo una pequeña región donde está agotados los electrones porque hay cargas positivas. Esa región se extiende un delta, un X en el N, y el otro lado, esa región negativa, se extiende hasta cierto espesor en el P. Entonces eso se llama zona de agotamiento y eso se puede medir mediante procesos electroquímicos. Y el largo de eso afecta la tasa de recombinación de los materiales y afecta directamente la eficiencia. Si nosotros tenemos una zona de agotamiento muy grande, pudiese ser entonces que la probabilidad, o muy pequeña, entonces la probabilidad de recombinación va a ser mayor o va a ser menor. ¿Se entiende? Entonces nosotros tenemos que jugar con eso para que sea la adecuada y así aumentar la eficiencia. ¿Mm? Ya, gracias. ¿Vamos más o menos? ¿Viven? Ahora nos vamos a... Esto es lo que pasa en el medio de la celda solar, que es la parte activa. Pero no es el único proceso similar que ocurre. ¿En dónde más pudiese ocurrir algo así más o menos como esto? En el borde donde sale el electrón que tiene que conducir. Sí, no apague su micrófono, Brad. En el borde, ¿cómo llamaríamos esa parte de la celda? eh, Porque es que el borde es como muy general. Entonces, aquí tenemos la unión entre semiconductores. ¿En qué otra unión pudiese ocurrir algo más o menos de este estilo? en el contacto entre la unión de un semiconductor, que no sé cómo explicarlo, Está bien, está muy bien. de un En el semiconductor, contacto, tal cual, en el sí, contacto eléctrico entre el semiconductor y el y contacto la, eléctrico, el colector, el contacto metálico o el contacto eléctrico, ¿cierto? ah, Pero ahí, ¿cuál es la diferencia? Ya no tenemos unión semiconductor-semiconductor. ¿Qué unión tenemos? ¿Verdad? tenemos unión semiconductor-conductor. Semiconductor-conductor. Perfecto. Y ahora entonces vamos a ver qué pasa ahí. ¿Qué es lo que tenemos acá? Entonces tenemos aquí muchos casos. Tenemos los casos de un semiconductor tipo N a un metal y tenemos el caso de un semiconductor tipo P a un metal. Dependiendo de las posiciones de las bandas en función del metal, nosotros vamos a tener dos comportamientos. Va a ser un comportamiento óhmico, es decir, una línea recta
de la curva corriente-voltaje, es decir, que los electrones pasan con mucha facilidad en ambos sentidos, o vamos a tener la curva que es una barrera Schottky, que es un diodo, que quiere decir que la corriente no se conduce a ciertos potenciales y a medida que aumenta el potencial, la corriente conduce. Y para la polarización inversa no hay conducción, como un diodo. ¿De qué va a depender eso en un semiconductor N o en un semiconductor P? Va a depender de la posición de las bandas, más específicamente de la función trabajo del material semiconductor comparada con el metal. ¿Se entiende? Vamos a ver el ejemplo. Consideremos el caso de las barreras Schottky, que son estas uniones que son no lineales, sino que son de diodo. Se llama barrera porque es una unión que tiene una mayor resistencia eléctrica, por supuesto, porque aumento voltaje, no hay corriente, no hay corriente, no hay corriente, no hay corriente. Hasta cierto punto que después sí hay. Entonces, vamos a definir nuevamente el material semiconductor tal cual como lo hicimos recién. Tenemos la banda de valencia, la banda de conducción, el nivel de Fermi en el semiconductor tipo N, el nivel del electrón en el estado del vacío, ¿cierto? Tenemos la afinidad electrónica y la función trabajo, ¿sí? La afinidad electrónica, recuerden que es la energía que se gana cuando un electrón pasa desde el nivel del estado del vacío al tope de la banda de conducción, y la función trabajo es similar, pero hasta el nivel de Fermi. Por lo tanto, la función trabajo es la que me dice a mí la energía que necesito para arrancarle un electrón al material. ¿Ya? Porque recuerden que el nivel de Fermi es el que me dice dónde es más probable que se encuentren los electrones, no la banda de conducción. ¿Se acuerdan? Por eso la función trabajo, que me permite saber qué energía necesito para arrancar un material, llega hasta el nivel de Fermi. Entonces tenemos la situación 1. Tenemos la situación 1 donde la función trabajo del material es mayor que la función trabajo, perdón, del metal, del contacto en este caso, es mayor que la función trabajo del semiconductor. Cuando yo los junto, ¿qué tiene que pasar, jóvenes? Iván, cuando yo junto el metal con el semiconductor, el metal tiene su nivel aquí, su nivel de Fermi en la banda de conducción. Ajá. ¿Qué tiene que pasar acá? Iván. El nivel de Fermi del semiconductor debería bajar Perfecto. ¿Por qué debería bajar? para quedar igualado al del conductor. Maravilloso, maravilloso. Entonces, Iván, ¿qué tiene que pasar con los electrones del semiconductor tipo N para que el nivel de Fermi baje? ¿Qué tiene que pasar con los electrones del Sí, yo semiconductor le hice tipo la N misma pregunta para a que usted baje? en función del potencial eléctrico, potencial electrostático. Debería entregar los electrones al tipo P para que Perfecto, baje la... perfecto, perfecto, maravilloso. Debería entregarle electrones al metal, ¿cierto? Cuando le entrega los electrones, ¿qué es lo que pasaba entonces? Las bandas bajaban porque el potencial disminuía, pero en el borde, ¿cierto? En el borde el potencial bajaba. Cuando eso pasaba, entonces la banda de conducción se desplaza hacia arriba, ¿cierto? Entonces nosotros tenemos acá que la banda de conducción tiene esta forma, plana, 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 y luego sube, ¿ya? Cuando esto pasa, entonces, ¿qué va a ocurrir? Los electrones pasaron del semiconductor al N, al metal, ¿y qué dejaron atrás? Cargas positivas en Cargas N. positivas, ¿cierto? Y entonces, en este caso, la situación es muy similar a la de la unión PN, ¿cierto? Y la unión PN, ¿cómo se comporta? ¿Óhmica o como un diodo? ¿Un yodo? Como un diodo. Muy bien, Felipe, se comporta como un diodo. No, pero a ver, el resto no me puede decir que no sabe que la unión PN es un diodo, porque lo he dicho hasta el cansancio, ¿cierto?
Y también dice otra cansancio que el diodo se comporta como una exponencial, así. Conforme aumenta el voltaje, no hay corriente hasta cierto punto y luego aumenta. Por eso se llama barrera Schottky, porque cuando se une, se genera una barrera de potencial que impide que los electrones sigan pasando hasta cierto voltaje. Obviamente yo le entrego un voltaje y van a pasar igual, ¿cierto? Ahí no hay problema. Perfecto. Por eso es que la energía solar es la que a mí me sirve, porque esa energía solar le da la energía a los electrones para pasar esta barrera y moverse del semiconductor N al P. ¿Sí? No, nada que ver lo que dije. La energía solar permite que se generen electrones, ¿cierto? Y estos electrones pasan en realidad del P al N, ¿cierto? No pueden pasar del N al P. ¿Por qué no pueden pasar del N al P, jóvenes? Que se estarían devolviendo, ¿no? Perfecto, Que- estarían como sí, se estarían devolviendo, porque ya vimos que cuando un material P con uno N, se genera un campo que impide que los electrones pasen de N a P, ¿cierto? Ya, pero volvamos a esto, eso ya está claro. Volvamos a esto. Por lo tanto, se genera esta barrera, que es, si ustedes se fijan, es como la mitad de la unión PN. ¿Ven? Es esta parte. ¿Sí o no? Es como hasta acá, nada más, sin el P, fíjense. Es el mismo comportamiento. Por lo tanto, quiere decir que ahora yo necesito una energía para romper esta barrera. Por eso se llama barrera Schottky. Y entonces los electrones para pasar necesitan más energía y por lo tanto es evidente que las barreras Schottky tienen mayor resistividad. ¿Sí? El caso muy similar ocurre en el semiconductor tipo P. Un semiconductor tipo P me va a generar una barrera Schottky cuando la función trabajo del material semiconductor P sea mayor que la función trabajo del semiconductor del metal, ¿sí? Que es la situación opuesta. ¿Qué va a pasar? Cuando yo los junte, va a pasar que los electrones del metal van a pasar al semiconductor P. Y entonces el semiconductor P va a quedar con una carga negativa acumulada acá y se produce el efecto contrario. Entonces, en lugar de que las bandas suban, en este caso las bandas bajan. Por lo tanto, ya más electrones no pueden pasar del metal al semiconductor. También se puede ver desde el efecto contrario. Los huecos pasan del P al N. ¿Sí? Entonces, cuando los huecos pasan del P al N, aquí se genera una acumulación de carga negativa o una carga descompensada. Y en términos del potencial, el potencial aquí aumenta. Y al aumentar el potencial, la banda el nivel se va hacia abajo. Esto hace entonces que tampoco pueda haber más flujo y para que los electrones puedan pasar del metal al semiconductor, también ahora hay una barrera. O para que los huecos puedan pasar hasta este lado, tiene que haber una barrera. Perdón, tienen que romper esta barrera. Y entonces, también un semiconductor tipo P puede generar una unión Schottky. ¿Por qué? Fíjense, porque los huecos se mueven en la parte de acá abajo y los electrones se mueven acá arriba. Acá, para que los electrones pasen, tienen que aumentar su energía, ¿cierto? Y aquí, para que los huecos pasen, también tienen que aumentar su energía. ¿Se entiende? Estos dos casos son barreras Schottky. Cuando yo estoy haciendo una celda solar y le quiero poner un contacto eléctrico para recolectar los electrones que se generan o para inyectar los electrones nuevamente a la celda, ¿me sirve esta barrera Schottky? No, No, Carlos, ¿por qué no? porque necesitaría como un voltaje muy alto. Claro, necesitaría mayor energía para hacer fluir los electrones con mayor facilidad. ¿Qué me serviría a mí entonces? ¿Tener qué tipo de contactos? El que vimos la semana pasada, ¿no? El óhmico. El óhmico, que obedece a la ley de Ohm. ¿Cuál es la ley de Ohm, Brad? B por I igual a R. ¿Ya? ¿Y qué quiere decir V por I igual a R? Voltaje por intensidad corriente igual a la resistencia. ¿Ya? ¿Y qué quiere ¿O no? decir eso?
Si yo hago una curva, ¿cuál es la relación entre voltaje y corriente? Una recta. Una relación lineal. Quiere decir Sí. que conforme aumento el voltaje, aumenta linealmente la Totalmente, sí. corriente, que Sí. es un escenario mejor en términos de resistencia en función, comparado con la barrera Schottky. Porque, Brad, si la barrera Schottky me dice que conforme aumento voltaje, la corriente se mantiene muy pequeña, ¿cuál sería el valor de la resistencia? Muy alto. Muy alta. Eso no nos sirve. Y así entonces nace otra opción de formar barreras óhmicas. Para eso, lo único que yo tengo que cambiar es la función trabajo del semiconductor y del metal. Por lo tanto, si yo quiero tener una barrera óhmica con un material tipo N, entonces yo debería lograr que la función trabajo del metal sea menor que la del tipo N y lo contrario con el tipo P. Entonces, si ustedes se fijan aquí, en la barrera óhmica para el tipo N, la banda de conducción se vino hacia abajo. Y en el tipo P, las bandas se vinieron hacia arriba. Entonces, ese es el sentido opuesto. ¿Por qué se vinieron hacia arriba y hacia abajo? Porque fíjense que ahora, en el semiconductor N, no tenemos una acumulación de carga negativa, positiva, miren. Acá, en el N, hay una zona de agotamiento. Y acá en el P también, donde los portadores son los opuestos. Pero acá no. Acá tenemos que hay electrones en N, que es lo esperado, y acá tenemos huecos en P, que es lo esperado. ¿Ya? No lo voy a explicar en tanto más detalle, ¿sí? Porque ya saben que esto se produce, ustedes mismos lo pueden analizar, en función de que tenemos que equiparar los niveles de Fermi. Entonces ahora los electrones del metal pasan a N, entonces se acumulan electrones acá, en lugar de antes que se acumulaban las cargas positivas.